proclamar tu nombre, oh Cristo, dándote gloria, estableciendo tu reino de amor y justicia sobre mi ciudad, sobre mi nación, elevando mi voz a los cielos, proclamando tu nombre. Hoy unidos en un mismo sentir, entronamos tu nombre, Santo Rey. Todos juntos a una voz glorificamos, levantamos bandera de liberación, sanidad, perdón y amor. Proclamamos tu nombre. Hola amada iglesia, muy buenos días. Bienvenidos a esta reunión virtual, una vez más, como siempre, con esa disposición en el corazón para recibir la palabra, para hacer la palabra, para amar la palabra. Gracias por continuar siempre conectados, no únicamente con el canal de su iglesia, sino conectados con el Señor. Yo lo invito en esta mañana hermosa, maravillosa, una mañana con grandes expectativas y con grandes esperanzas en el Señor, para que dispongamos nuestro corazón. Dispongamos nuestro corazón para que sea un corazón barbecho, un corazón arado, para que la palabra de Dios se siembre en nuestro corazón y dé el fruto que Él tanto anhela, tanto desea y que nosotros también aspiramos a obtener. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, por el don precioso de la vida. Gracias, amado Señor, porque hoy que nosotros vemos a tantas personas, Señor, que están dando su vida en el mundo entero, Señor, por culpa de este virus, hoy, amado Señor, valoramos nuestra vida. Hoy podemos entender, Señor, que definitivamente lo que está escrito en tu palabra, Señor, es la verdad. Nadie puede comprar el tiempo, nadie tiene comprada la vida. Hoy podemos estar vivos, Señor, y en un segundo podemos estar en tu presencia. Por eso, amado Señor, queremos darte gracias por ese don precioso de la vida, por salvaguardar nuestra vida, la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, la vida de nuestros hermanos de la iglesia, nuestros hermanos de la fe, la vida de todas aquellas personas, Señor, que nosotros amamos en nuestro corazón. Y de igual manera te pedimos, Señor, por todas las naciones, por todas las personas, Señor, a lo largo y ancho de este mundo, por aquellos que creen en ti y aún por aquellos que no creen. Dale, Señor, también esa vida maravillosa para que ellos te puedan reconocer. Y hoy, Señor, glorifícate tú, Señor, en esta palabra que será sembrada en nuestro corazón a través de la unción de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una mañana espectacular, una mañana maravillosa, y yo espero que este mensaje también llegue a lo más profundo de sus corazones. Yo lo invito para que vayamos a la palabra de Dios. Váyase a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Y esta palabra yo le he llamado: el Evangelio no está en cuarentena. El Evangelio no está en cuarentena. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y vamos a leer despacio para poder entender, comprender el mensaje que el Señor tiene para su iglesia. Dice la palabra de Dios: no dejes de recordar a Jesucristo. Está Pablo dirigiéndole esta carta a Timoteo. Está Pablo encargándole a Timoteo algo maravilloso que yo sé usted va a entender, que nuestro Señor Jesucristo también nos da el mismo encargo. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Y el que lo cree, diga amén y amén.
Gloria a Dios. Es cierto, iglesia, que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos extraños. Yo diría que más que difíciles son unos tiempos extraños. Es un tiempo raro el que nosotros estamos viviendo producto de esta situación que nos tiene confinados en el mundo entero. Y nosotros vemos que en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento se están tomando toda clase de medidas. Hay unas medidas que son racionales y hay otras medidas que también son desesperadas. De igual manera, escuchamos nosotros expresiones que en lugar de alentar, desaniman. En estos días escuchábamos nosotros a través de los medios de comunicación al director de la Organización Mundial de la Salud decir que una de las grandes probabilidades es que no habrá cura para el virus y que este virus vino a la tierra, esta tierra, para quedarse. Esta es una situación que definitivamente cuando uno la escucha, uno como que se sorprende y pues por supuesto que empieza a generar en las personas grandes desconciertos. También nosotros vemos a lo largo y ancho, no solo de nuestra ciudad, de nuestro entorno, sino del mundo entero, vemos a muchas personas que están luchando por mantener a flote sus empresas, por mantener a flote sus sueños, sus familias. Tantas empresas, tantos proyectos que se han edificado con esfuerzos, con grandes sacrificios. Y hoy vemos a muchas personas luchando por mantener ese proyecto de vida, ese proyecto que sostiene muchos hogares, que sostiene familias. Tratan de mantenerlo a flote. Pero otros también, nosotros vemos que siguen comportándose como si nada e incluso se aprovechan de la coyuntura, se aprovechan del dolor, se aprovechan de la miseria para su propio bien. Otros en los centros de salud libran una batalla a muerte. Vemos nosotros hombres, mujeres dedicados a salvar esas vidas, a tratar de hacer lo posible, casi que lo imposible para sostener esas vidas en esta tierra. Vemos nosotros un sistema económico en el mundo entero que se está desmoronando. Se desmorona el sistema económico. Pero al mismo tiempo que se desmorona el sistema económico, vemos un sistema con el cual yo tengo una gran afinidad, que es el sistema educativo. El sistema educativo está colapsando. Todas las instituciones, tanto universitarias como de colegios de secundaria, de primaria, de preescolar, nosotros vemos que está sufriendo un colapso. Y con ese colapso, pues hay muchos maestros, muchos empleados, muchos padres de familia, muchos niños que están viviendo unos momentos supremamente difíciles. De igual manera, nosotros podemos ver un sistema político que se comporta a veces con una indiferencia en medio de la corrupción, en medio del aprovechamiento. Vemos un sistema político callado, un sistema político silencioso, un sistema político apartado, que es cuando más deberían estar al frente de toda esta situación. Y por último, vemos un sistema religioso que está silencioso. Un sistema religioso que está olvidado, un sistema religioso que está indiferente. La iglesia de Cristo ha sido golpeada en pleno corazón. La iglesia de Cristo ha sufrido en los últimos tiempos uno de los embates más difíciles y más duros. Y por eso todos los líderes espirituales, todas aquellas personas que tenemos de una u otra manera un liderazgo para sostener una iglesia, para sostener un ministerio, para sostener una obra, estamos muy preocupados, preocupados por la economía de las iglesias que los sostienen, preocupados porque los ministerios, nosotros los vemos que en lugar de crecer, están decreciendo. Vemos nosotros que la mayor preocupación de muchos ministros del Evangelio es que muy pocas personas están escuchando la palabra. Aún en medio de esta situación que nosotros veríamos, esta situación sería para doblar rodilla, esta situación sería para buscar a Dios con todo nuestro corazón, pero vemos también que fruto de ese golpe tan bajo, de esa dificultad que están viviendo tantas personas que se están dedicando a tantas otras cosas y han dejado al último, al final, casi que olvidado, indiferente, el escuchar la palabra de Dios, escuchar a Dios. Es cierto, iglesia, que todos los cristianos estamos en cuarentena. Es cierto. Muchos
yo creo que ni siquiera se han percatado de la situación y de las consecuencias que esta cuarentena puede traer, no solo a todos los sistemas que yo le hablé, sino a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Pablo sí entendía muy bien la situación. Pablo sí la tenía muy clara, porque Pablo, aun cuando nosotros podemos decir que no vivía una pandemia como la que estamos viviendo nosotros, sí estaba confinado Pablo en una cárcel. Estaba confinado en una cárcel. Cuando él expresa toda esta preocupación, cuando le manifiesta a Timoteo todas estas palabras, este llamado, él se encuentra encadenado a un soldado romano que estaba esperando su ejecución. Estaba completamente aislado y por eso él sí entiende nuestra situación. Parecía como que si Pablo estuviera en una cuarentena, pero una cuarentena final. Una cuarentena final. ¿Por qué? ¿Por qué estaba recluido Pablo en esa cuarentena? ¿Por qué Pablo estaba encarcelado? Paradójicamente, Pablo estaba encadenado porque era el promotor de un contagio imparable, de un contagio que no duele, de un contagio que no enferma, que por el contrario sana, que no trae muerte sino vida. Y que en esa situación él expresa estas palabras profundas, llenas de revelación para nuestro tiempo. Llenas de revelación, una gran revelación para nosotros. Mire que en el versículo 8, en la parte B y el 9, dice: este es mi evangelio, por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Este es mi evangelio por el cual yo estoy confinado en una cárcel, estoy sufriendo como si fuera un criminal. Pero la mayor expresión que se encuentra en el versículo 9b dice: la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios no está en cuarentena. Es el llamado que nos hace, que si bien es cierto, nosotros estamos en cuarentena, Pablo le está diciendo a Timoteo: si yo estoy encadenado, si a mí me han aislado, si a mí me van a condenar, ten en cuenta, Pablo, que a la palabra de Dios no la han encadenado, a la palabra de Dios no la han juzgado, la palabra de Dios no se encuentra encadenada, y nosotros hoy lo repetimos, la palabra de Dios no se encuentra en cuarentena. No hay momento, iglesia, más oportuno que el que estamos viviendo para extender el evangelio. En medio de tantas crisis, están colapsando todos los sistemas políticos, económicos, culturales, financieros. Se está desmoronando este mundo material. Y lo único que no se desmorona es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda, iglesia, que hace 2000 años y un poquito, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Se encarnó, la divinidad hecho hombre. Y el diablo lo tentó a Jesús. ¿Para qué lo tentó? Para que no cumpliera su misión. Para que no cumpliera la misión de extender el evangelio de la paz, el evangelio de la sanidad, el evangelio de la salvación, el evangelio que restauraría nuestra relación con nuestro amado Padre Celestial. Y cuando el diablo ve que Jesús tiene una firmeza, una certeza, y que lo expulsa al diablo, entonces desencadenó toda una persecución y una blasfemia en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzó a hacer que todo el sistema político, económico, todo lo persiguieran, todo lo juzgaran. ¿Hasta qué? Hasta que logró que lo condujeran a una muerte en la cruz, a una muerte dolorosa. Hasta ahí el diablo creía que había ganado. El diablo, al verlo a Jesús que estaba siendo golpeado, mancillado, crucificado en una cruz y estaba a punto de expirar en esa cruz, el diablo creía que había ganado. Pero, por el contrario, lo que creía muerto ahora da vida. Y en ese momento, cuando vemos nosotros que fruto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se restaura todo lo que se tenía que restaurar, en ese momento el diablo es vencido en la cruz. El diablo es vencido. Y al verse derrotado, porque inmediatamente el diablo se da cuenta de su error y dice: fue un error, porque por la muerte
Así como el pecado entró por la acción de uno, ahora por la muerte de un santo como nuestro Señor Jesucristo, se restaura la vida. El diablo, al verse derrotado una vez más, entonces comienza una persecución, ya no contra Jesús, ya no contra nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya tenía un cuerpo glorioso, había restaurado, recuperado su divinidad, ya ahora ascendía al reino de los cielos. Entonces la persecución comienza con los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor que habían sido entrenados por nuestro Señor Jesucristo, y los empieza a acosar, y los empieza a encadenar, los empieza a perseguir, los empieza a mancillar hasta la muerte. Porque si usted lee un poco la historia primitiva, usted se da cuenta que todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo sufrieron persecución. Y sufrieron persecución aún por aquel que hoy estamos leyendo nosotros, la carta dirigida a Timoteo por el mismo Pablo cuando era Saulo de Tarso. Sufrieron grandes persecuciones, pero la palabra de Dios, iglesia, nosotros lo vemos en la historia, se extendió. ¿Gracias a qué? A esa persecución. Gracias a la persecución. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces nosotros, las personas, no actuamos sino cuando sentimos pasos de animal grande. Muchas veces nosotros somos siempre como muy dados a dejar, a postergar las cosas, a dejar, deje así, después, más adelante, yo veo, esperemos a ver qué pasa, esperemos mañana, esperemos la próxima semana, esperemos el mes, el próximo año miramos. Pero cuando vemos que la situación comienza a tornarse un tanto crítica, entonces ahí nosotros reaccionamos. ¿Eso qué significa, iglesia? Eso significa que de una u otra manera, cuando comienza todo este embate de la persecución, cuando empiezan los problemas, nos hacen reaccionar. Y eso es lo que Dios está esperando que ocurra con la iglesia, con su amada iglesia, con su amada familia, contigo y conmigo. Que nosotros reaccionemos totalmente. ¿Por qué? Porque ahora el diablo tiene a la iglesia de Cristo, la tiene encadenada, la tiene en cuarentena. Y él cree que ha vencido. Él cree que ha vencido y que ha detenido la expansión de la palabra. El diablo otra vez más está creyendo que si no lo logró con Jesús, no lo logró con los discípulos de la iglesia primitiva, ahora está atacándonos a nosotros. A lo largo de la historia ha hecho todos estos ataques. Pero lo que no sabe es que la palabra de Dios no se puede encadenar. La palabra de Dios no puede estar en cuarentena. El evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo no está en cuarentena, iglesia. No está en cuarentena. Iglesia, así es un llamado que Dios nos está haciendo. Es un llamado que Dios nos hace a nosotros en este momento. En este momento cuando tú estás sentado, cuando tú estás en tu casa, rodeado de tu familia, te está diciendo, tú estás en cuarentena, pero el evangelio no. El evangelio no. La palabra de Dios no. Y es una reflexión que Dios nos está dando a nosotros para que con el corazón comencemos a pensar, comencemos nosotros a obrar. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Si nosotros formamos parte de la iglesia de Cristo, si nosotros formamos parte de la familia de Cristo, si nosotros somos esos guerreros valientes, entonces tenemos que actuar, tenemos que obrar. Yo recuerdo en estos días, yo recuerdo mucho los actos en la iglesia, en los ministerios, en tantos ayunos, en tantas reuniones, hablar a la gente, somos guerreros del Señor, y gritamos, cantamos, aullamos, decimos toda la cantidad de cosas, pero no teníamos el problema que hoy tenemos. No había persecución, nadie nos estaba persiguiendo. Y hoy que nosotros estamos viendo, que estamos sintiendo esos pasos de animal grande, con este virus que nos tiene encadenados, que nos tiene guardados, hoy nosotros estamos silenciosos. Debemos romper ese silencio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no está en cuarentena. Nosotros podemos estar en cuarentena, como Pablo se lo dice a Timoteo. Yo puedo estar encadenado. Yo puedo estar amarrado, liado a un soldado romano esperando mi ejecución, pero la predicación de la palabra de Dios no está encadenada y debe seguir. Timoteo le está exhortando a Timoteo, la predicación de la palabra debe seguirse extendiendo. Nosotros podemos morir, pero no morir con la palabra. Morimos por la palabra, pero no con la palabra, porque la palabra es eterna.
Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Y es lo que el Señor nos dice hoy a nosotros, iglesia. Nosotros también debemos preocuparnos por esta misma preocupación que tiene Pablo. La circunstancia que nosotros estamos viviendo por esta pandemia, la debemos aprovechar para expandir el Evangelio. El virus del COVID, es un ejemplo. Es un ejemplo. Mire, siempre Dios nos ha dicho que de las cosas malas, de las dificultades que nos ocurren, nosotros debemos aprovechar, debemos sacar lo bueno. Este virus es un ejemplo de la forma cómo se propaga el virus y cómo se debe propagar la palabra de Dios. Mire que el virus se propaga por contacto, el virus se propaga por hablar, el virus se propaga por abrazar y por acoger. ¿Y cómo, iglesia, se propaga la palabra de Dios? La palabra de Dios se propaga por contacto. Vayan hasta los confines del mundo, contáctense con otras personas. ¿Cómo se propaga? Hablando, hay que hablar, hay que anunciar, hay que proclamar. Esa es la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo. Proclamar, hay que anunciar, hay que llevar el mensaje de las buenas nuevas. Y se propaga abrazando, acogiendo a otras personas en el seno de la iglesia, en el seno de la familia. El diablo sí lo sabe. El diablo sabe cuáles son los mecanismos para hacer una gran expansión. Y por eso ha atacado a esos frentes. Por eso nos ha atacado a que nosotros no tengamos contacto con las personas. A que nosotros no podamos hablar. A que nosotros no podamos abrazar y acoger. Más bien a que nos quedemos en las casas mancillados, quietos ahí. Cada día llenándonos más de temor, más de temor. Porque en la medida que vemos más noticias, en la medida que escuchamos más noticias, en la medida que nosotros vemos que cada día las cosas se van acrecentando y vemos nosotros anuncios como parece ser que nunca va a haber una vacuna, eso lo que hace es minar el corazón de las personas y hacerles perder la esperanza. Iglesia, lo que desconoce el diablo es que Dios nos ha otorgado a nosotros poder de lo alto. Lo que se ha olvidado el diablo es que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: ustedes en sus fuerzas, en sus propias fuerzas, no van a poder lograr nada. Y para ello, ustedes necesitan recibir poder de lo alto. Si usted se va al libro de los Hechos, en el libro de los Hechos nosotros encontramos una revelación maravillosa que la conoce. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo que nos ha sido otorgado, ese soplo divino de nuestro Señor Jesucristo que nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando ustedes reciben al Espíritu Santo, reciben poder de lo alto, y cuando tengan ese poder, escuchen lo que dice: serán mis testigos. Y los testigos se contactan, los testigos hablan, los testigos acogen a otras personas. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Amén, iglesia. Ese poder del Espíritu Santo es el que nos da convicción y compromiso. Iglesia, es el que nos da convicción y compromiso. El Evangelio de las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que se dio a conocer por primera vez hace 2000 y tantos años, se propagó por la convicción y el compromiso que tenía la iglesia primitiva. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos convicción y compromiso. ¿Para qué? Para propagarlo también. Porque en ese entonces, iglesia, se propagó desde Jerusalén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nace prácticamente en Jerusalén y se propaga hasta Roma, se propaga hasta el imperio, se propaga a todo el mundo conocido en esa época, solo en 30 años. En 30 años se propagó a todo el mundo conocido de hace 2000 y tantos años. Y no tenían internet. No tenían redes sociales, no había aviones, ni tenían los medios de transporte, ni los recursos que nosotros hoy tenemos. No tenían nada distinto que caminar. Había que caminar, había que andar, había que madrugar todos los días despuntando el sol. Después de orar, comenzar a caminar y a seguir y a seguir y a seguir. ¿Haciendo qué? Propagando la palabra de Dios, proclamando la palabra de Dios. El COVID-19, el virus
tiene el poder de propagar enfermedad y muerte. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo propaga sanidad y vida. Sanidad y vida. Y es el llamado que el Señor hoy nos está haciendo a través de esta carta de Pablo a Timoteo, de la palabra de Dios a su iglesia. Propagar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque su Evangelio no está en cuarentena. Tú no puedes dejar el Evangelio de Jesús en cuarentena en tu casa. Tú podrás estar en la cuarentena y debes ser obediente a la cuarentena, pero el Evangelio del Señor no. Entonces usted me preguntará, entonces ¿cómo lo logramos, pastor? ¿Cómo hacemos? Yo solo le voy a dar dos formas para hacerlo. La primera, lo primero que nosotros debemos de hacer es tener la convicción de nuestra fe. Iglesia, si usted no tiene convicción de su fe, usted no va a hacer nada. ¿Sabe por qué hay a lo largo y ancho del planeta? Porque este sufrimiento lo estamos viviendo en todo lugar geográfico de este planeta. ¿Sabe por qué muchos cristianos están totalmente, absolutamente en silencio y no hacen absolutamente nada, de nada? Por una sencilla razón, porque no tienen convicción de su fe. Porque este virus nos está mostrando quién tiene convicción de nuestra fe. ¿Quién tiene la convicción? Porque lo que nosotros vamos a propagar, iglesia, ¿y por qué se necesita esa convicción? Porque es que lo que nosotros vamos a propagar, lo que nosotros vamos a anunciar, no es una publicidad barata. No son volanticos que se tiran por debajo de la puerta diciéndole Jesús te ama, Jesús esto, Jesús lo otro. No, iglesia, no es una publicidad barata. No son conferencias ni charlas motivacionales las que a través de internet entonces vamos a darle ánimo a este pueblo que está encerrado. No, iglesia, no son soluciones financieras de que estamos nosotros a puertas de una quiebra mundial y toda la cosa y entonces la solución financiera es esta, etcétera, etcétera. No, iglesia, lo que Dios nos invita a través de su palabra es que nosotros debemos propagar el evangelio que sana, el evangelio que transforma, el evangelio que da vida, iglesia. Eso es lo que nosotros proclamamos. Pablo se lo explica a Timoteo. Se lo explica a Timoteo. Y por extensión nos lo explica a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos interiorizar? ¿Interiorizar para qué? Para tener esa convicción, para tener ese compromiso. Mire que en el versículo 11, si usted me permite, en el versículo 11, escuche lo que dice. Este mensaje es digno de crédito, de credibilidad. Si morimos con el mensaje, si morimos con él, también viviremos con él. Amén, iglesia. Mire, el primer llamado que nos hace en el versículo 11, ¿no? Morir. Debemos estar dispuestos a morir por el evangelio. Iglesia, cuando Dios llama, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a sus discípulos, cuando llama a sus seguidores, cuando Jesús comienza, iglesia, a organizar, a armar ese maravilloso ministerio, y es un misterio más que ministerio, que es la iglesia. Cuando comienza a convocar, a llamar a todos aquellos que van a seguir y van a proclamar su palabra, les dice que deben estar dispuestos a morir por el evangelio. Y yo le recuerdo algo, iglesia, que si usted estudia un poco, más allá de la palabra de Dios, la historia de todos y de cada uno de los discípulos de la iglesia primitiva, dieron su vida. Ellos murieron por su fe. Muchos de ellos, cientos de años, 400, 500 años después, con tantos emperadores, entre ellos Calígula, cómo persiguieron a los cristianos. Cómo permitieron y los recluían en un circo, los encadenaban en un circo y soltaban los leones. Y toda esta gente, hombres, mujeres, niños, tenían una convicción de fe. Y estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio, por predicar el evangelio. Lo predicaban en las cuevas, lo predicaban en todas las mazmorras ocultos, porque había una gran persecución. Iglesia. Y hoy nosotros que tenemos toda la comodidad, no estamos dispuestos a morir. Gloria a Dios que estamos nosotros en la gracia, que el Señor nos dice, no te estoy diciendo que estés dispuesto a salir para que el virus te mate. No, iglesia.
Lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es que debemos estar dispuestos a morir a nuestra pereza. Porque hay muchos, iglesia, que no proclaman la palabra de Dios, que no anuncian la palabra de Dios porque tienen pereza. Debemos estar dispuestos a morir a la indiferencia. Debemos estar dispuestos a morir a la falta de diligencia. Debemos estar dispuestos a morir a la incredulidad. Debemos estar dispuestos a morir a la excusa, a los pretextos, a dejar que nuestras prioridades sean solo materiales. Si nosotros, iglesia, lo hacemos, si nosotros estamos dispuestos en medio de esta cuarentena, en medio de este encadenamiento, como le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que estar, Timoteo, dispuesto a seguir predicando la palabra de Dios. Tú tienes que estar dispuesto a terminar como yo estoy terminando, encadenado en una cárcel. Nosotros debemos estar dispuestos a predicar la palabra de Dios, a proclamar las buenas nuevas, aun cuando estemos encerrados. Si nosotros así lo hacemos, iglesia, el mismo evangelio nos dice la palabra de Dios. Así como nosotros morimos por él, también viviremos por él. El mismo evangelio nos da vida. El mismo evangelio que predicamos y que proclamamos nos sana, nos guarda, nos protege. No da cabida a la enfermedad ni a los problemas económicos. Con todos los cuidados que nosotros debemos tener. Y por supuesto, ese mismo evangelio nos da un futuro promisorio. Recuerde usted que si nosotros nos preocupamos por los asuntos de Dios, Él se va a preocupar por los nuestros. Él se va a preocupar por los nuestros. Así como nosotros tenemos grandes preocupaciones por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestra empresa, también debemos tener una gran preocupación por la palabra de Dios, por la iglesia de Cristo, por proclamar el evangelio de la fe. Esa es la disposición, eso es lo que nosotros tenemos que morir. Pero en el versículo 12, iglesia, Pablo también le dice a Timoteo y por supuesto a la iglesia, si resistimos, también reinaremos con él. Nos dice, iglesia, que debemos resistir. Resistir es perseverar. Resistir es mantenerse firme, mantenerse al pie del cañón, mantenerse fiel al Señor, mantenerse fiel a su iglesia, mantenerse fiel al ministerio, mantenerse fiel a la obra donde Dios te ha llevado. Mantenerte fiel a tu iglesia, luchar por tu iglesia, sacarla adelante tu iglesia, por hacer que tu iglesia que está siendo golpeada tan duramente por el diablo en este tiempo, sepa que hay un guerrero valiente que está en la casa encadenado a un virus, pero que la palabra que predica, la palabra que da testimonio, no está en cuarentena, no está encadenada. Eso es lo que necesitamos, resistir. Resistir. ¿Para qué resistimos, iglesia? Porque si nosotros resistimos, alcanzaremos la promesa maravillosa que nos dice: si tú resistes, reinarás sobre la pobreza, reinarás sobre la miseria, reinarás sobre la enfermedad, reinarás sobre la muerte en esta tierra. Y en la era venidera, reinaremos con Cristo. Una bendición maravillosa, iglesia, solo para aquellos que tienen la firme convicción de su fe. Pero en este versículo 12, también nos hace una advertencia. Una advertencia. Escuche lo que dice. La advertencia. Si lo negamos, también Él nos negará. Y yo aquí sí quiero que respire. Yo aquí sí quiero que respire. Porque Él nos hace esa advertencia. Si lo negamos, Él también nos negará. Y usted me dirá, no, es que yo nunca he negado a Cristo. Yo nunca lo he negado, yo jamás he negado a Dios, yo jamás he negado a mi Salvador. Gloria a Dios, por supuesto que sí, iglesia. Pero la palabra de Dios se refiere, además de no negar a nuestro Señor Jesucristo, se refiere a no negarnos a hacer su voluntad. A no negarnos a proclamar el amor de Dios al mundo. Mire que Pablo le está encomendando a Timoteo. Le está dando una encomienda que se la dio Cristo. La palabra de Dios nos da una encomienda que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y esa encomienda es proclamar, esparcir el evangelio. Si nosotros nos negamos a esparcir el evangelio, si nosotros nos negamos a proclamar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo con nuestros actos es
encadenar el Evangelio en nuestra casa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido encadenado en tu casa. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se encuentra en cuarentena porque nosotros nos hemos negado a esparcir el Evangelio. Y dice la palabra de Dios que si nosotros nos negamos a hacerlo, Él también va a negar nuestras peticiones, negará todas nuestras oraciones, negará todo lo que nosotros le clamamos y le pedimos. Esto parece duro, iglesia. Y me perdona que se lo diga así tan crudamente, pero es que es la palabra de Dios. El gran problema nosotros que tenemos en el mundo entero es que nosotros hemos suavizado la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos dé la satisfacción de poder nosotros hacer lo que nos dé la gana. Y no es así, iglesia. Es duro, pero es la verdad. Y Pablo se lo expone a Timoteo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo muy claramente, oye Timoteo, si tú te niegas a hacer lo que tienes que hacer, pues hombre, por supuesto, Dios también te va a negar, Jesús también te va a negar. El que tú le pidas tantas cosas que le pides y que el Señor te va a negar. Pero se lo expone de una manera tan maravillosa, se lo expone de una manera tan práctica, tan sencilla, como lo veíamos hace unos días en otra predicación, tan sencilla, con unas palabras tan sencillas para que lo entienda, para que nosotros también lo entendamos. Ahí, en la segunda carta a Timoteo, en el versículo 6 del capítulo 2, dice, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, y mire lo que yo ahora se lo expongo a usted a la luz de la palabra de Dios. Le dice, el labrador que trabaja duro, versículo 6, el cristiano que trabaja duro, el cristiano que trabaja por proclamar la palabra de Dios, el cristiano que trabaja por evangelizar, el cristiano que no encadena el evangelio a su cama, el cristiano que no deja el evangelio en cuarentena, el cristiano que trabaja duro, tiene derecho, iglesia, derecho. Cuando nosotros tenemos derecho, podemos exigir, tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. ¿Perdón? Dice la palabra de Dios que no hay más dicha, más alegría en el reino de los cielos que aquella que es causada cuando un pecador se convierte en esta tierra. Y si usted es objeto, recurso e instrumento para que ese pecador se haya arrepentido, porque usted expandió las buenas nuevas, proclamó las buenas nuevas, usted tiene derecho a recibir esa cosecha maravillosa, parte de esa cosecha de la alegría, del gozo que está en el reino de los cielos. Amén, iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo, Pablo le está diciendo a la iglesia, le está diciendo a la iglesia, miren una bendición. Es que es cierto que nosotros decimos, pero es que yo qué saco con predicar, yo qué saco con proclamar. Y muchas veces nosotros vemos, muchas veces, ayer, el jueves, me enteré de una pastora, de la esposa de un pastor, una mujer, una guerrera, una luchadora, que por este COVID murió proclamando la palabra de Dios, murió por proclamar la palabra de Dios. Iglesia, es que para nosotros lo más importante solo son las 3-4 cosas, los 3-4 ladrillos que nosotros tenemos. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, nosotros vamos a ver a hombres y mujeres como esta pastora, que tendrá reino, que tendrá parte en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que su familia, que su esposo, un pastor que está devastado su corazón por su esposa, una familia, unos hijos, una iglesia que está llorando por la muerte de su pastora, por la muerte de una mujer luchadora y batalladora, iglesia. Pero todo eso nos invita a entender que todo forma parte, todo este sacrificio, toda esta lucha, toda esta guerra forma parte del plan de Dios. Y la cosecha para ese pastor, la cosecha para esa familia, la cosecha para esa iglesia es grande, es enorme, es maravillosa, es espectacular. Pero para eso, para poderlo entender nosotros, es que necesitamos convicción,
Es que lo primero que necesitamos es tener la certeza y la seguridad de que lo que estamos haciendo lo hacemos porque tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos compromiso con su obra, compromiso con su iglesia, compromiso con la proclamación del reino de los cielos, y que esta cuarentena, este virus, si bien es cierto, nos tiene a nosotros mancillados, nos tiene a nosotros escondidos, pero no nos tiene mudos, no nos tiene a nosotros encadenados a la cama para no poder salir. Y en el versículo 13, Pablo concluye el llamado, la exhortación a Timoteo y por supuesto a nosotros, concluye exponiéndole la gracia de Jesús. Le expone la gracia. Mire, si somos infieles, en versículo 13, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Iglesia, ¿sabe qué significa esto? Que a pesar de nuestra infidelidad, porque yo sé que muchos no harán nada, porque yo sé que muchos a lo largo del planeta, muchos cristianos, no están haciendo absolutamente nada. Y si tú eres uno de ellos, gloria a Dios, estás escuchando este mensaje. Gloria a Dios, comienzas a reflexionar de que tienes un llamado como cristiano, en el lugar donde te encuentres, en el lugar más apartado que te encuentres, en las condiciones más difíciles que te encuentres. Pero dice la palabra de Dios, iglesia, que muchos no harán nada, absolutamente nada. Pero el Señor es fiel. El Señor es fiel. Él verá nuestra infidelidad, Él verá nuestra desidia, Él verá nuestra indiferencia, pero Él sí cumple. Porque cuando Él promete algo, lo cumple. Él prometió que moría por nosotros y murió. Él prometió que nos daría a nosotros una vida llena de bendiciones y nos lo ha dado. Iglesia, Él sí cumple. A pesar de nuestra indiferencia, Él siempre nos dará su gracia. Siempre nos va a dar su gracia. Por el hecho de que muchos cristianos se queden en sus casas mudos, asustados, indiferentes, preocupados más por 3 ladrillos, preocupados más por 2 panes, preocupados más por cualquier situación, preocupados más porque no tienen la posibilidad de salir a disfrutar de esta tierra. Iglesia, Cristo no les va a quitar la salvación porque Él es fiel. Él es fiel. Y todos aquellos que han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador están cobijados por la gracia. Están cobijados por la gracia. Qué bendición tan maravillosa, iglesia. Esa es la gracia. La gracia es un don inmerecido. No nos merecemos. No nos merecemos. Eso es como que alguien llegara a usted a su casa hoy en la tarde y le golpeara la puerta de su casa y le dijera: hemos sabido de la grandeza que usted está haciendo, esparciendo el Evangelio de Dios, y por lo tanto venimos a bendecirlo grandemente. Y usted no ha hecho absolutamente nada. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primer punto que Pablo le expone, iglesia. Ese es el primero que le expone y le dice, es lo primero que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para tener convicción. Si tú tienes convicción de tu fe, pues vas a tener compromiso. Esto es lo primero. Pablo lo que está haciendo con Timoteo es recordándole que él no puede actuar, él no va a obrar, él no va a salir a evangelizar si no hay disposición en su corazón para hacer todo lo que acabamos de ver. Y lo segundo que nosotros debemos hacer, como todos los discípulos lo hicieron, es poner en práctica la propagación del Evangelio. Ahora, ¿cómo proclamamos? Esa viene la parte. ¿Cómo proclamamos? ¿Cómo extendemos la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Pues nosotros, iglesia, lo que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo volvió, escúcheme estas palabras, volvió viral el mensaje de la salvación. Él lo volvió viral. Mire que desde ese entonces ya se entendía viral. El virus se extiende por todo lugar. El virus no respeta puertas, no respeta paredes. El virus no respeta fronteras. El virus se expande por donde quiera. Y la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, debe convertirse también en una expansión viral. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos hacer lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Váyase al Evangelio de Marcos y veamos qué fue lo que Él hizo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos capítulo 1, versículo 35.
muy de madrugada, listo, dispuesto. Si hay algo que nuestro Señor Jesucristo no tenía era pereza. A Él no le pegaban las cobijas, a Él no le quedaba la sábana enredada, Él no rumiaba hasta las 9, hasta las 10 de la mañana, y menos cuando un tiempo que se está viviendo es tan difícil. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, apartado, donde se puso a orar. Iglesia, nuestro Señor Jesucristo no hizo nada sin primero orar. Lo primero que hizo Jesús fue orar para propagar su gracia, porque Él había venido a esta tierra a cumplir una misión, iglesia. Usted recuerda las famosas tentaciones del diablo. Jesús se apartó al desierto, a un lugar solitario, para orar y ayunar durante 40 días. En ese ayuno, en esa oración, lo que hacía era alinearse con el Padre en oración, es decir, entrar en comunión, como nos decía el Señor el miércoles pasado, usted lo escucha, tener comunión, comenzar a alinearse, tener esa yunta, tener esa armonía para poder desarrollar el compromiso de la misión que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y lo primero que Él hacía era alinearse, estar de acuerdo, ponerse de acuerdo. Acuérdense, la palabra de Dios nos dice, iglesia, que cuando nosotros queremos algo, necesitamos algo. Y cuando vayamos a orar, lo primero que tenemos que hacer en nuestra casa es ponernos de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo con la esposa, con el esposo, con los hijos, de lo que le vamos a pedir. Y cuando nosotros vamos a orar en la soledad de nuestro refugio, de nuestro lugar solitario, donde nos apartamos, tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Con Él. Con Él. Ahora, iglesia, ¿por qué nos ponemos de acuerdo con Él? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo se pone de acuerdo, se alinea con el Padre? Porque su oración no era para pedirle cosas. Su oración no era tan egoísta como muchas veces nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios solo pidiéndole cosas para nosotros, para nuestros hijos, para la casa, hasta para el perrito le pedimos. No, iglesia, la oración de nuestro Señor Jesucristo era una oración intercesora. Intercesora. ¿Sabe qué significa eso? Una oración, porque Él estaba pidiendo por otros. ¿Y sabe por quién, iglesia? Pablo nos lo dice. Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo se lo dice a Timoteo, ¿quiénes son? ¿Por quién está orando nuestro Señor Jesucristo? ¿Por quién oraba nuestro Señor Jesucristo? ¿Por quién hoy en el cielo, la misma palabra de Dios nos dice, tenemos nosotros un intercesor, tenemos nosotros un abogado que está orando e intercediendo por nosotros, iglesia? Y Pablo se lo dice a Timoteo, se lo dice muy claramente a Timoteo, iglesia. En el capítulo 2, en el versículo 10, le dice, escuche, lo leímos, pero lo leímos tan rápido que de pronto usted no se dio cuenta. En el versículo 10 le dice, así que todo lo soporto, todo, no importa, en esta cuarentena, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Iglesia, ¿por quién le dice Pablo a Timoteo que está él encadenado y que él está predicando y lo está exhortando a Timoteo para que el evangelio no se quede en cuarentena? Por los elegidos. Hay muchos que están allá afuera en el mundo que son elegidos. Tú ya eres un elegido. Gloria a Dios. Un elegido. Somos los elegidos. Bendición. Gloria a Dios. Pero también hay otros. Ese hijo tuyo, esa esposa tuya, ese primo tuyo, ese sobrino tuyo, ese familiar tuyo, también es un elegido. También Jesús murió por él. Y por eso el Señor ora, intercede por esos corazones tercos, por esos corazones endurecidos. En una gotica de amor, en estos días, nos decía el Señor, hay muchas personas que tienen corazones de diamante, pero el Señor quiere quitar esos corazones de diamante que brillan, pero que son duros, y quiere darnos corazones de carne, corazones sensibles, corazones fieles, corazones que tienen compromiso, no solo con Él, no solo con el vivo, no solo con su familia, no solo con su iglesia, sino también con su Salvador. Amén, iglesia.
Jesús era muy activo en esta tierra. Muy activo, muy activo. Él se movía. Jesús, usted en ninguna parte lo ve que diga, por lo menos. Él aprovechaba ese viajecito. La única parte donde nos dice que Jesús se durmió mientras cruzaban un lago, mientras iban en el viajecito, mientras yo estoy predicando, mientras yo estoy proclamando la palabra de Dios, tengo un pequeño descanso para echarme un motocito, y me levanto y sigo predicando la palabra de Dios. Jesús era muy activo. Él tenía muy poco tiempo. El tiempo que tenía Jesús era muy corto. Desde que empezó su ministerio solo tenía 3 años. Pero siempre, a pesar de que tenía muy corto tiempo, a pesar de que no tenía celular, no tenía internet, no tenía redes sociales, no tenía un automóvil, no tenía bicicleta, no tenía un avión donde ir a las naciones a proclamar y a predicar la palabra de Dios, él siempre lo hacía a pie, caminando. Y a pesar de todo eso, siempre sacó tiempo para la oración. Siempre. Siempre. Jesús no dijo, nunca dijo, ¡ay, qué pena! Es que tengo tanto trabajo, estoy haciendo tanto milagro que yo no he tenido tiempo para orar. ¿Perdón? La vida de oración de nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo. Un ejemplo. Es lo primero que nosotros debemos hacer para ver el poder de Dios. Orar, iglesia. Orar. Debemos recuperar nuestro tiempo de oración. Debemos dejar de ser activistas. Dejar de ser Martas. Recuerda usted la historia de Marta y María. Dejar de ser Martas, de querer hacer tantas cosas. Ahora, iglesia, que muchas veces estamos confinados en nuestra casa y decimos, ¡ay, qué aburridera! No sé qué hacer. Pues ore. ¡Ay! Pues que no ora porque no tiene convicción. Porque su fe su fe es de labios para afuera. De labios para afuera. No siente el dolor. En estos días veía a través de una de las redes sociales a un pastor que yo admiro mucho, el pastor Paul Washer. Y le habían hecho un video a él, y se lo hicieron casi que sin el permiso de él, llorando tirado en el piso, clamándole al Señor por la situación. No la situación que estamos viviendo, no, iglesia, por la situación de miles y miles y miles de personas, iglesia, que están muriendo por no escuchar la palabra de Dios. Porque no están escuchando la palabra de Dios. Porque nosotros nos contentamos, usted y yo nos contentamos con escuchar la palabra. Yo me contento con predicar la palabra y ya, apague esta cámara, apague esta luz y volvemos a nuestra vida, iglesia. Como si aquí no ha pasado nada. No, iglesia, la situación va mucho más allá. Yo sé que en este momento, este virus, esta pandemia, esta situación que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, no tiene una solución material. No tiene, porque añoramos la vacuna, iglesia. ¿Pero para qué añoramos la vacuna? ¿Para qué anhelamos la vacuna? Para salir a seguir rumbeando, a seguir haciendo las mismas cosas que nosotros hacíamos. ¿Por qué nosotros queremos salir a la calle? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el deseo de poder romper las puertas y decir, vamos, ya podemos salir? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el deseo? Mírelo ahí, que Dios mire en el corazón. ¿Cuál es ese deseo? ¿Será que verdaderamente nosotros queremos romper esto porque salimos a caminar, a proclamar las buenas nuevas, el evangelio, porque queremos nosotros llenar todos los templos y las casas del Señor, las iglesias, para adorar y para alabar al Señor? Iglesia, por más protección que nosotros tengamos, en este momento todos estamos merced de la muerte. Todos estamos a merced de la muerte. No hay absolutamente nadie que diga, yo tengo una libertad total y absoluta de hacer lo que quiera y el virus no me va a afectar. No, en este momento la muerte nos tiene en sus manos, iglesia. Y por lo tanto, el único recurso que nos queda, que debe ser el primero, es la oración. Es la oración, porque en la oración le entregamos nuestra vida. Le entregamos nuestra vida a Dios, le entregamos la vida de nuestros seres queridos. Le entregamos la vida de las personas que nosotros más amamos, de las personas que nosotros deseamos que se salven. El miércoles pasado una de mis hijas estaba cumpliendo años y la llamamos nosotros para saludarla. Estamos lejos, a miles de kilómetros de ellos. Y yo le decía a mi hija, cuídate. Yo no puedo estar allá, yo no te puedo cuidar. Y si estuviera allá, ¿cómo te puedo cuidar? ¿Cómo puedo cuidar la vida de mis nietos?
¿Cómo cuido la vida? Yo lo que más deseo es que a mis nietos no les pase nada. Y yo creo que esa es su oración, ese es su deseo. Su deseo es que a sus hijos no les pase nada, que a su esposa no le pase nada, a las personas que usted ama no le pase nada. Incluso se lo llevo más frío. Usted no desea que su trabajo le pase nada. A esas cosas que usted tiene, a esas cosas materiales, a la empresa, a su empleo, no le quiere que le pase nada. Pues precisamente la única forma para que no nos pase nada es la oración. Es orando, iglesia. En este tiempo, iglesia, en este tiempo nosotros le entregamos todos nuestros afugios, todas nuestras angustias, todas nuestras preocupaciones. Yo creo que en este momento la mayor preocupación nuestra, de verdad, es la preservación de la vida. Es la preservación de la vida. En este momento necesitamos vida. En este momento yo le clamo al Señor. Yo le digo, Señor, yo estoy preparado. Yo me siento preparado para irme a tu presencia. Pero no me quiero ir todavía. Yo no me quiero ir, Señor. Yo no quiero que mi esposa pase por este sufrimiento. Yo no quiero que mis hijas pasen por este sufrimiento. Yo no quiero que mis seres queridos, yo no quiero que ninguna de las personas que me están escuchando, estén en el lugar que estén, pasen por una situación difícil. Y la única forma, iglesia, es orar, es interceder. Por eso la misma palabra nos dice, oren e intercedan unos por otros. Por eso cuando uno convoca, como nosotros convocamos para la cena del Señor el domingo, para el ayuno del lunes, eso se debería todo el mundo desbordar en oración. Pastor, ¿por qué no hacemos una oración, una vigilia? Reunámonos. Pero no, iglesia, se reúnen para hacer conferencias, para hacer reuniones en Zoom, hacer tantas cosas, iglesia, para charlar, para conversar, para hablar, para ver, pero menos para orar. Para decirle, Señor, queremos desbordar nuestro corazón, iglesia. Desbordar nuestro corazón, porque el cristiano, iglesia, en este momento, muchos cristianos a lo largo y ancho de este planeta están trabajando, iglesia, yo sé. Están trabajando y están haciendo muchas cosas. Luchan y pelean y patalean por sacar adelante su trabajo, por sacar adelante su empresa, por sacar todo. Pero se han olvidado de lo primordial. De lo primordial. Hay mucho cristiano que madruga, eso hace todo lo que quiera. Y a la esposa le dice, es que estamos trabajando. Gloria a Dios. Pero no se olvide de lo primordial. Que si usted no tiene vida, mañana no puede volver a trabajar. Ni nunca más. Nunca más. Usted pierde la vida y lo pierde todo. Entonces, y la única forma para preservar la vida en este momento, en la circunstancia que estamos viviendo en este momento, iglesia, es la oración. Es la oración. Es la oración. Si nosotros vemos, iglesia, si Dios ve más que nosotros, si Dios ve que nosotros somos unos recursos maravillosos, somos un objeto de bendición para otras personas, porque proclamamos el Evangelio, porque proclamamos el Evangelio de la paz, de la salvación, porque estamos predicando. Yo tengo la certeza y la seguridad, iglesia, que el Señor manda a sus ángeles a guardarnos y a protegernos hasta que se cumpla nuestro tiempo, el tiempo que Él ya tiene dispuesto. Porque si Él tiene dispuesto el tiempo para que yo me vaya mañana, mañana me voy. Porque si Él tiene dispuesto el tiempo para que éste se vaya tal día, Él se va. Así se lo dijo, iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Se lo dijo muy claramente a Juan. Si yo quiero que éste viva hasta tal edad de la eternidad, éste vivirá hasta cuando yo quiera. Iglesia, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, después de orar, después de alinearse como lo que debemos hacer nosotros, Él comienza a actuar. Solo después de la oración. Nosotros no podemos ir haciendo cosas, incluso salir a trabajar. Hay gente que está luchando en su trabajo. Gloria a Dios, que las ventas han bajado, que las cosas han bajado. Pues con mayor razón, si todo eso ha bajado, ¿qué necesitamos? pues oración, necesitamos protección. Yo lo que más necesito es que el cliente que entre a mi negocio, que la persona que entre aquí, que me va a bendecir con alguna bendición material, pues no me traiga el virus, porque ese virus yo me lo llevo para la casa y de pronto puedo terminar mi hija contagiado, mi hijo contagiado, mi nieto contagiado, mi esposa contagiado, yo contagiado, y puedo perder la vida. ¿Y todo por qué? Por andar buscando un pedazo de pan. Entonces, como yo necesito el pan, ¿qué necesito hacer? Orar. Orar.
¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo después de orar? Él actuó. Si usted sigue leyendo en el versículo 36, Marcos capítulo 1, versículo 36, dice, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo a Jesús, porque él estaba orando solo. Por fin lo encontraron y le dijeron, todo el mundo te busca, ¿dónde estás escondido? ¿Dónde estabas metido? Jesús respondió, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar el evangelio, porque para esto he venido. Iglesia, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el propósito? La razón de ser de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está orando? ¿Por qué necesito predicar el evangelio de Dios? En estos momentos, iglesia, nosotros estamos luchando con un enemigo invisible. Un enemigo invisible. Porque tras de este virus está el diablo. Con todos sus demonios. Y lo está usando para robar. Está robando empresas. Está robando familias. Está robando paz. Está robando alegría. Está matando sueños. Está matando instituciones. Está destruyendo todo. Destruyendo iglesias. Se jacta, se enorgullece. Cuando pastores mueren, cuando iglesias caen, cuando la economía empieza a caer, cuando los hoteles, tanta lucha, tantas cosas hermosas que el ser humano ha construido, iglesia, y que el diablo las está desbaratando. Yo le quiero contar algo, el diablo no tiene amigos, el diablo no tiene amigos. El diablo no, al mismo mundo que se jacta con él, que se enorgullece con él, que vive y convive con él, lo está matando, lo está acabando, porque el diablo es toda maldad, iglesia. Pero nosotros como seguidores de Cristo debemos sacar el evangelio del encierro. Debemos sacar, porque nosotros somos los soldados de Cristo, nosotros somos los soldados del Señor. El evangelio no debe quedarse en cuarentena en nuestra casa. No, iglesia, hay que predicar, hay que proclamar, hay que anunciar las buenas nuevas, hay que anunciarlas como las hizo nuestro Señor Jesucristo. Él las anunció en el versículo 40 y seguido estamos leyendo Marcos capítulo 1 versículo 40, dice, un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó. Iglesia, si usted recuerda, en la época de Jesús, la lepra era un virus letal, total y absoluto, y no era un virus, era una bacteria, es una bacteria. Bueno, alejados totalmente, y sin embargo se le acerca un leproso y le dice, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre diciéndole, si quiero, queda limpio. Jesús tiene el poder para acabar con todas las bacterias, Jesús tiene el poder para acabar con todos los virus, absolutamente con todo. Al instante se le quitó la lepra, acabó con todo COVID. Iglesia, y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una pequeña advertencia. No le digas a nadie, solo ve y preséntate, solo sé testimonio. Lleva al sacerdote, lleva al templo lo que tienes que llevar como objeto de agradecimiento de tu purificación, para que eso sirva de testimonio. Pero este hombre salió y comenzó a hablar y comenzó a divulgar todo lo que Jesús había hecho. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios, porque su fama se había extendido y todo el mundo acudía a él. Todo el mundo acudía a él. Iglesia, esto que hizo nuestro Señor Jesucristo y que nos demanda que nosotros hagamos, no quiere decir que salgamos a la calle a abrazar a todo el mundo. No, iglesia, no quiere decir que nosotros tenemos todo el poder y entonces salgamos, abramos las iglesias y prediquemos. No, iglesia. Hoy tenemos muchos recursos y estrategias para sacar el evangelio de la cuarentena. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser testimonios de nuestra fe. Y ser testimonio de nuestra fe quiere decir ser ejemplo. ¿Y dónde empezamos? ¿Dónde practicamos el ejemplo? En la casa. Empiece en su casa. Sea ejemplo en su casa. Sea testimonio en su casa. No empiece a decir, no, es que lástima, es que yo como quisiera predicar la palabra de Dios, pero no puedo salir. Predique en la casa. Sea ejemplo en su casa, en su hogar, en su familia. Jesús nos marcó la pauta para actuar. Él se acercó a un leproso, a un necesitado, lo tocó y lo limpió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Acercarnos también a los demás. ¿Pero cómo nos acercamos? Pues para eso tiene el celular. No lo use el celular para las bobadas que lo usa.
Podemos nosotros permitir que las demás personas se acerquen a Jesús a través de su celular. Utilice el computador, utilice las redes sociales. Deje de estar poniendo fotos bobas, cositas bobas, cadenas bobas. Es hora de comenzar a decir: el evangelio, la palabra de Dios no puede estar encadenada y yo voy a predicar. Yo soy un gran predicador a través de esta red social. A través de esto voy a enviar mensajes para que toque el corazón de otras personas. Y cuando toque el corazón de otras personas, Jesús los limpia, Jesús los sana, Jesús los transforme, Jesús los salva. Es decir, iglesia, que tenemos nosotros que compartir nuestra fe. Pero hay que personalizar los mensajes, porque es que hay gente que tiene pereza hasta de mandar un mensaje. Reenviado, estampitas y cositas reenviadas. No, iglesia, personalice sus mensajes, que sean sus palabras, que sean su texto, que sea su... No, es que yo no puedo escribir, es que yo leo, pero puede hablar, mi hermano, puede coger ese audio y decir: y yo te mando una palabra, y personalícela, dígasela: yo se la voy a enviar a esta persona, esta persona que yo amo, y yo le mando la palabra, le mando un mensaje. ¿Para qué, iglesia? Para que ojalá a través de ese mensaje que yo estoy proclamando, ese corazón de piedra se vuelva un corazón de carne y reciba la palabra. Hable de su fe, hable de su fe, hable de lo que usted está haciendo, de lo que usted está diciendo, comparta con otros. Y así, si usted hace todo eso, se verá el cumplimiento de la palabra de Dios, que está, iglesia, en 2 versículos maravillosos que yo se los quiero leer, porque cuando nosotros hacemos eso, se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios. Está en el versículo 36 de Marcos, capítulo 1. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo a Jesús. Lo buscaban, él estaba orando. Y cuando lo encontraron, le dijeron algo. ¿Qué le dijeron? Señor, todo el mundo te busca. Todo el mundo te busca. Iglesia, qué bendición tan maravillosa. Cuando nosotros podamos decirle al Señor: Señor, toda mi familia te busca. Señor, toda mi iglesia te busca. Señor, toda mi ciudad te busca. Toda Colombia te busca. Todo el mundo te está buscando, porque no encontramos otra solución, porque tú eres la única solución. Todo el mundo te busca. Y si todo el mundo busca a Jesús, entonces, iglesia, se cumple el versículo 45. Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en los lugares solitarios, porque aún así acudía a él gente de todas partes del mundo. Iglesia, ¿gracias a qué? Gracias a su predicación, gracias a su palabra. Si usted saca el evangelio de su cuarentena, todo el mundo buscará a Jesús. Si usted comienza a actuar, todo el mundo va a recibir esa palabra. Si toda la iglesia de Cristo en el mundo entero, todos los que están escuchando este mensaje, las multitudes que están escuchando este mensaje, si entienden, iglesia, que el evangelio no puede estar en cuarentena, todo el mundo buscará a Cristo. Iglesia, Pablo se dirigió a Timoteo para que continuara esa labor de Cristo, para que él continuara, y se lo corrobora en el libro de Filipenses, ¿no? En Filipenses capítulo 2, en el versículo 19, Pablo corrobora y le dice a Timoteo que debe continuar con esa labor. Escuche lo que le dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, enviarles pronto a este muchacho, a este joven, a este cristiano, a toda la iglesia, para que también yo cobre ánimo, porque Pablo estaba, por supuesto, encadenado, encarcelado, y necesitaba ánimo. ¿Y sabe cómo se anima uno? Sabiendo que la iglesia allá afuera está proclamando la palabra de Dios, sabiendo que todos estamos participando de esas buenas nuevas, participándole a todo el mundo. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más como él. Timoteo, iglesia, Timoteo se había convertido. Timoteo tenía una verdadera convicción. Pablo había logrado
Iglesia, que a través de la predicación de la palabra, que Timoteo tuviera esa convicción y tuviera ese compromiso. No tengo a nadie más que como él se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. ¿Quién se va a preocupar por el bienestar de los demás? Las personas que han sido tocadas como Timoteo, las personas cristianas que han sido llenas del Espíritu de Dios. Necesitamos cristianos que se preocupen por los demás, pero que no se preocupen por los demás por llevarnos un pan, que nos hagan una llamada. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, chao. No, que se preocupen por alimentarnos con la palabra de Dios, que se preocupen por darnos ánimo en la obra, en el ministerio que estamos nosotros desarrollando, que se preocupen por saber que nosotros estamos anunciando las buenas nuevas. No importa, iglesia, la condición en que estemos, debemos preocuparnos más por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestra familia. Debemos preocuparnos más por la iglesia. ¿Cómo está nuestra iglesia? Mi amada iglesia, ¿cómo está mi iglesia? ¿Qué está pasando con mi iglesia? Debes preocuparte por tu vida cristiana, por tu ministerio, por el llamado que Dios nos ha hecho y te ha hecho a ti desde hace mucho tiempo atrás. Iglesia, piénselo usted. ¿Por qué nosotros vamos a la iglesia? Hoy es un buen tiempo que no podemos ir a la iglesia. Es un buen tiempo de analizar y de pensar, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia? ¿Por qué nosotros? ¿Para qué somos nosotros cristianos? Iglesia, si comprendemos nosotros el propósito de Jesús, entonces lo vamos a entender. Y vamos a entender, iglesia, que el evangelio no puede estar en cuarentena. No puede estar en cuarentena. Jesús siempre se enfocó en las necesidades de los demás. Jesús siempre se sacrificó por los demás, siempre. Y de igual manera es el llamado que Él nos hace a nosotros, que debemos preocuparnos por la iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, la iglesia futura. Porque cuando nosotros nos preocupamos y comenzamos a ver, iglesia, que la iglesia está siendo golpeada duramente, ¿qué va a pasar dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar dentro de 15 años? Iglesia, para que usted lo entienda, una empresa que económicamente hoy tiene una quiebra, iglesia, mañana, por más que se abra, por más que se encuentre la vacuna, esa empresa no vuelve a brillar con la misma luz que tenía hace años. Para que esa empresa vuelva a tener el esplendor que tenía, se necesitan años. Iglesia, piensa en su iglesia, piensa en la iglesia. ¿Cómo va a ser el futuro de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, el futuro de esas nuevas generaciones? Debemos preocuparnos por esa iglesia futura, así como nuestros discípulos se preocuparon por esta iglesia, la que hoy nosotros tenemos, gracias al sacrificio de ellos. Preocuparnos por aquellos que están muertos en vida, por aquellos que no conocen a Cristo. Por aquellos que no conocen a Cristo. Y lo que tenemos nosotros que hacer definitivamente en esta mañana, concluyendo esta palabra, es sacar de nuestro corazón la convicción, porque ahí está la convicción, porque ahí está Cristo. Sacar el compromiso, limpiarlo, desempolvar el compromiso, desempolvar la fe, porque necesitamos en este momento de refugio, en este momento de guerra, porque es una guerra espiritual. Se necesitan guerreros, se necesitan luchadores que estén al frente, no escondidos. Cuando todo esto pase, la gente va a salir ¿a qué? A comer lo que otro produjo, lo que otro trabajó, lo que otro conquistó. Y el Señor hoy nos dice a nosotros que todo trabajador, todo cristiano que proclame la palabra de Dios tiene derecho a recibir la cosecha, tiene derecho a recibir todas las bendiciones del reino de los cielos. Saca, iglesia, al evangelio de tu cuarentena. Sácala. Preocúpate por la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Conviértete en el mejor amigo de Jesús y ten la certeza y la seguridad que Él nunca te dejará, Él nunca te abandonará. Y el que lo cree dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, queremos darte gracias, Señor. Mil y mil gracias, Señor, porque hoy tú, a través de tu palabra, Señor, has hecho que se revuelva en lo más profundo de nuestro ser el verdadero valor de la vida. Porque hoy tú nos has hablado de vida, y vida en abundancia. Y es la que anhelamos, es la que deseamos, es la que nosotros queremos compartir con todos nuestros seres queridos y con todas aquellas personas, Señor, que conviven a nuestro alrededor. Para que tú los conviertas en los elegidos, así como tú nos has elegido a nosotros. Amado Señor, te damos gracias por darnos todos los recursos, por darnos la fuerza, por darnos el ánimo, por darnos la entereza de predicar la palabra a través de los recursos que tú nos has dado. Haz, Señor, que tu evangelio se extienda, Señor, y que esta pandemia, Señor, sirva para extender el reino de los cielos,
para proclamar tu palabra, para proclamar las buenas nuevas, para que en los rincones más recónditos, Señor, de toda nación, de toda ciudad, de todo pueblo, Señor, haya una persona, Señor, que se convierta, una persona que se arrepiente, una persona que te acepte, y que nosotros seamos esos instrumentos para que en el reino de los cielos se celebre una fiesta, un banquete maravilloso. Y gracias, amado Señor, porque así, Señor, nosotros también sentimos que tú nos usas. Sentimos que todavía estamos vivos porque tenemos una misión que cumplir, porque tenemos una obra que cumplir, porque hay un propósito, Señor, que se está haciendo en nuestra vida a través de tu palabra. Amado Señor, que la unción de tu Santo Espíritu llene, Señor, nuestros hogares, nuestras casas, nuestras familias, pero especialmente nuestro corazón, para hacer de él un corazón fiel, lleno de fe, con una convicción total y absoluta y un compromiso como el de Cristo Jesús. Y en su santo nombre decimos amén y amén. Amada Iglesia, los invito para continuar conectados con este medio y participar en todas las actividades que tenemos programadas a lo largo de este mes. Hoy, por ejemplo, tenemos a las 10:30, tenemos ya en unos pocos minutos, tenemos la celebración de la Cena del Señor. Gracias a todos aquellos que van a participar. De igual manera, mañana, lunes, tendremos el ayuno. Los invito para que mantengamos siempre conectados con el Señor, creciendo y sobre todo hoy, proclamando el Evangelio de las buenas nuevas. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos el miércoles. Chao. Bye bye. He venido a proclamar tu nombre, oh Cristo, dándote gloria, estableciendo tu reino de amor y justicia sobre mi ciudad, sobre mi nación, elevando mi voz a los cielos, proclamando tu nombre. Hoy unidos en un mismo sentido,